Yo quiero compartir esta noche una palabra que el Señor puso en mi corazón para traerles una reflexión. Y para aquellos que tienen Biblias, quiero invitarle a abrir en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a partir del versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Cuando el Señor en su palabra nos marca algo, no es por casualidad, no es accidental. Nos está queriendo poner en contexto de lo que pasaba. En el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Uzías. ¿No les llama la atención de que va a contar algo muy sublime, como es que se le aparecieron unos serafines a Isaías, al profeta Isaías, y le van a declarar algo tremendo, como es que el Señor es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria? Ahora, ¿por qué tiene que decir el profeta en el año que murió el rey Uzías? Porque nos está tirando una pista, nos está dando una pista, y ahí tenemos que ir. ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué el Señor va a dar tremenda revelación al profeta? Y va a decir que fue en el año en que murió el rey Uzías. Yo les invito a que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 26, para ver qué dice la palabra que había pasado con el rey Uzías. Dice a partir del versículo 1. Vamos a leer salteaditos los versículos. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual era de 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Versículo 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto en los ojos del Señor. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que él buscó al Señor, él lo prosperó. Versículo 7. Y le dio Dios ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Versículo 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén. Versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en los valles como en las vegas, y en viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Y el versículo 16, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar inciensos en el altar del incienso. El rey Uzías había reinado 52 años. Pónganse en contexto. Cualquier persona menor a 55, 60 años
todo lo que había conocido era el tiempo del rey Uzías. Un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad. Vimos que el Señor le dio victoria sobre los enemigos, hizo obras de ingeniería, construyó torres, había dado un gran avance espiritual, material, tecnológico al pueblo. 52 años del mismo rey. El pueblo estaba acostumbradísimo a un estándar de vida alto, a tener cosas modernas dentro de su contexto histórico, obviamente. Y en ese momento que estamos del profeta Isaías, dice en el año que murió el rey Uzías. ¿Y cómo nos cuenta el versículo 16 que murió el rey Uzías? Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra el Señor. Uzías, al igual que su padre, el rey Amasías, empezaron bien y terminaron mal. Si ustedes ven ahí en el capítulo 25 nada más de Crónicas, un capítulo anterior, el versículo 1 dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. ¿Sí? Después nos va a decir más adelante que regresó Amasías de la matanza de los edomitas. También trajo consigo a los dioses de los hijos de Seir y los puso por dioses. Conquistó porque el Señor, Él empezó bien, empezó conquistando, ganando batallas, pero llegado un momento, Él se trae todos los dioses de una de las tierras que había conquistado y los puso en los altares del Señor. Viene un profeta que no nos dice cuál era, simplemente dice que un profeta habló con Amasías y Amasías no lo escuchó. Entonces Amasías es sacado violentamente del trono y es ahí donde Uzías entra a reinar siendo de 16 años. Los dos, padre e hijo, empezaron a reinar jóvenes, empezaron a reinar bien, pero terminaron mal. Ahora, qué notable que tanto en el capítulo 25 nos dice Amasías y el nombre de su madre fue Joadán. Capítulo 26. ¿Qué nos dice? De 16 años era Uzías, el nombre de su madre fue Jecolía. ¿Por qué va a nombrar a las madres? Un paréntesis para lo que vimos un poco en el taller del miércoles. Hermanas y hermanos, nuestros hijos, su comienzo y su final, somos las responsables. Esto es un privilegio, pero es una responsabilidad tremenda. Como les dije antes, el Señor no pone ningún dato por casualidad en la palabra. Y así como ellos, todo Crónicas va a estar lleno de reyes donde dice, y su madre fue la fulanita. Lamentablemente, hermanas, la mayor parte de la responsabilidad del comienzo y del final de nuestros hijos recae sobre nuestros hombros. No nos podemos desentender de la educación de nuestros hijos. No nos podemos desentender de la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos. Como decíamos el miércoles en el taller para padres, la educación de los hijos no es de la escuela, no es de la iglesia ni siquiera. La educación de los hijos es responsabilidad de los padres. Si tu hijo anda bien, hermano, te felicito porque es tuya la gloria. Pero si tu hijo anda mal, hermano, poné las barbas en remojos, como se dice, porque el Señor te lo va a reclamar a vos.
Sé que no es algo muy grato de oír, sé que es algo difícil de escuchar a los que somos padres, pero es lo que dice la palabra del Señor. Tu nombre va a estar escrito en algún lugar, fulanito, hijo de fulanita. En algún lugar en los libros del Señor va a estar escrito tu nombre, como madre, como padre y como responsable de tu hijo. Amén. Eso era un paréntesis para que tomemos conciencia en este tiempo tan difícil que se está viviendo, donde se ve tanta violencia en las escuelas, tanto bullying, tanto problema ya con chicos de jardín de infantes. La responsabilidad no es de la escuela, la responsabilidad es de la casa. El chico no se hace violento en la escuela, el chico llega violento a la escuela. El chico no se hace maleducado en la escuela, el chico llega maleducado a la escuela. Nos guste o no nos guste escucharlo, esa es la realidad. Y somos responsables y mucho más responsables como cristianos. Amén. Este era el contexto entonces, hermanos. Uzías, un joven que había empezado bien, que hizo lo recto delante del Señor, que el Señor lo guió, el Señor le prosperó, pero llegado el momento, él se enalteció y no escuchó al sacerdote que lo vino a exhortar. Así como Amasías dice que fue un profeta y no lo quiso escuchar, este rey también tuvo ahora un sacerdote y no lo quiso escuchar. Por lo tanto, dice, después nos sigue contando Crónicas, que el Señor le manda una lepra y termina viviendo en las casas apartadas para no contaminar al pueblo ni a su familia. Un rey que había reinado 52 años, que podía terminar con toda la gloria, con todo el éxito, terminó solo, refugiado en las casas de los leprosos. ¿Usted está entendiendo lo tremendo que es esto? Marcelo hace poco nos había compartido el tema de la lepra. En ese momento, que era lo que él nos contaba, no sé si fue el domingo pasado o el anterior, que el leproso tenía que tener una campanilla para que la gente, cuando él se acercaba, se aparten. Y él tenía que decir de él mismo, inmundo, inmundo. Imagínense el rey que había traído 52 años de paz y prosperidad, escondido, recluido y teniendo que llamarse a sí mismo inmundo, inmundo, por no querer escuchar al sacerdote que el Señor había mandado a que se arrepienta. Y si tan solo él se hubiese humillado, si tan solo hubiese dicho, sí, Señor, me equivoqué, perdóname, él hubiese terminado glorioso sus 52 años de reinado. Volvemos ahí al capítulo 6 nuevamente de Isaías. Este era el contexto entonces donde el Señor manda a los serafines. Había terminado este tiempo de paz, de prosperidad, y el país, la nación, había entrado a un momento de decadencia. ¿Por qué? Ustedes imagínense que el rey, el que tenía la idea, el que tenía el proyecto era él. Ahora estaba recluido y no podía ni siquiera acercarse ni a sus ministros, ni a los sacerdotes, ni a nadie, porque en ese momento la lepra era muy contagiosa y la gente tenía pánico de estar en contacto con un leproso. El pueblo estaba viviendo un tiempo de incertidumbre. El pueblo estaba viviendo un tiempo de temor. ¿Y ahora qué va a pasar? Si nuestros campos están dando tan buenos resultados, tenemos paz con los enemigos, podemos edificar nuestras casas, hemos visto crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos en paz, ¿y ahora? ¿Y ahora quién va a venir? ¿Quién va a venir ahora a suplantarle al rey Uzías? Este era el momento cuando el Señor le habla al profeta Isaías, en el principio de su ministerio,
Isaías recién estaba empezando su ministerio en este momento. Y es tremendo porque el Señor, lo primero que le habla, la primera palabra que le va a hablar es esta, a través de los serafines. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Más adelante el profeta Isaías en el capítulo 11 va a decir, hablando ya del reinado mesiánico, hablando del futuro glorioso cuando todo sea paz y armonía, Isaías va a decir, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc, el profeta Habacuc en el 2:14 dice, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Acontecimientos futuros, posteriores, proféticos, para los tiempos cuando venga el tiempo mesiánico de paz. Pero acá el ángel no le está diciendo que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. El Señor le manda a decir, Isaías, toda la tierra está llena de mi gloria. Toda la tierra está llena de mi gloria. ¿Por qué le manda a decir esto? Primera palabra que le manda el Señor. Porque cuando hay un tiempo de crisis, hermanos, cuando vos estás entrando en una crisis nacional, en una crisis laboral, familiar, personal, vas a tener que aprender a darte cuenta que la gloria del Señor está en toda la tierra. Y cuando uno está en crisis, es muy difícil darse cuenta de eso. Cuando uno está en crisis, normalmente no se da cuenta de lo que tiene. Cuando uno está pasando la zaranda, parece como que te hubieran puesto un velo y no tenés capacidad de ver nada de lo que hay a tu alrededor. El Señor te dice, si estamos entrando en un tiempo de crisis, como nación, como familia, como lo que sea, mi gloria está. Mi gloria está. Mi trabajo es verla. Mi trabajo es descubrirla. Nos dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo comienza el Salmo? Diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios. El Señor ya extendió su gloria en toda la creación. El Señor ya nos dejó su gloria manifestada en toda la creación. Yo una vez les conté que este versículo a mí siempre me traía como ese conflicto de la paradoja, ¿no? Dice, no hay lenguajes, ni palabras, ni se escucha su voz, por toda la tierra salió su voz. ¿No les parece que es como una contradicción? Lo que el Señor nos está diciendo es, no hace falta las palabras, no hace falta las palabras. Toda la tierra habla de mí, todo el universo cuenta mi gloria. ¿Para qué querés palabras? ¿Para qué querés más palabras? Si igual no me vas a escuchar, como decía Job. Job
en un tremendo versículo, en el capítulo 9 de Job, dice: el que hizo la Osa y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur, el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Escuchen bien, he aquí, Él pasará delante mío y yo no le veré. Él pasará adelante mío y yo no le veré. Esto nos habla, hermanos, de nuestra naturaleza terca, dura. Por eso el Señor te dice: toda la tierra está llena de mi palabra. Toda la tierra habla de mí. El universo habla de mí. ¿Para qué querés más palabras? Si igual, si no querés, no me vas a reconocer. Si igual, si no te querés dar cuenta que yo estoy cada mañana porque hice salir el sol. Si yo estoy ahí con vos cada vez que te levantás y ves a tus hijos a tu lado y no lo podés ver. Todas las estrellas están en las órbitas que tienen que andar, que yo me fascino cuando veo esos documentales donde habla del universo, porque decís: Dios mío, solo tú sostienes esto. Si hemos perdido, hermanos, la capacidad de asombro, la capacidad de ver, empezamos a perder la capacidad de ver a Dios. Porque si no le veo en su gloria manifiesta, no lo voy a ver en ninguna parte. Si no puedo amar a mi hermano a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? La gloria del Señor llena toda la tierra. Andate al mar, andate a las montañas, andate a las cataratas nomás, y te vas a dar cuenta de la gloria del Señor. Moisés le dice al Señor en Éxodo 33: Señor, pasa tu gloria delante de mí. Señor, pasa tu gloria delante de mí. Y el Señor le contesta: yo voy a pasar toda mi bondad delante tuyo. La bondad de Dios hacia nuestras vidas es la mayor manifestación de su gloria. El tener una casa, el tener un trabajo, el tener una familia, el tener unos hijos. No quiero ser simplistas, hermanos. Ustedes me conocen, saben que yo no soy simplista. Pero hay momentos en que tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que reconocer que Dios está. Su gloria está. ¿Y dónde está? Entre nosotros, en la naturaleza, en vos, en mí, en nuestros hijos, en los animales, en todo lo que Él nos dio, en toda la bondad de Dios. Ahí está su gloria. Amén. Cuando tenemos estos tiempos de crisis, hay unos tips que le quiero dar para que ustedes tomen en cuenta si por ahí piensan que tal vez podemos entrar como país en un tiempo de crisis. Porque ustedes saben que Uzías pecó, pero todo el pueblo recibió la consecuencia del pecado de Uzías. Si el jefe de familia peca, quiera o no, toda la familia recibe la consecuencia del pecado. Si el dueño de un negocio hace mal las cosas y viene el juicio, todos los empleados que están abajo sufren por el mal desempeño del jefe. Entonces Dios respalda a la autoridad, pero cuando la autoridad se equivoca, peca, transgrede, pónganle el nombre que quieran, el juicio del Señor viene y viene para abajo. Así como cuando hacen bien las cosas, viene la bendición para abajo, también cuando hacen mal, el juicio viene para abajo.
Pasa en todos los órdenes de la vida donde hay autoridad. Autoridad jerárquica, autoridad lineal. ¿Sí? Llamamos desde el primer ministro, presidente de un país, el gobernador, el intendente, el padre de familia, el dueño de un negocio, toda autoridad establecida bendice o maldice al que está abajo. Lamentablemente es así. Nos toca lo que nos toca. Amén. Entonces, en tiempos de crisis, en tiempos de juicio, lo primero es lo que le pasó a Isaías: reconocer la gloria de Dios, reconocer que Dios está, aunque no lo vayas a ver, porque cuando hay crisis, te repito, es muy difícil ver a Dios. Isaías fue un hombre que terminó en el martirio. Lo mataron por causa del Señor, para el que no sabe la palabra martirio. Lo mataron por causa del Señor. La historia eclesiástica nos dice que él fue aserrado, que con una sierra lo partieron al medio. Esa fue la muerte de Isaías. El Señor le tuvo que dar esta palabra para afirmarlo al comienzo de su ministerio. Mi gloria está en toda la tierra. Tal vez no lo vas a escuchar, no me vas a escuchar, tal vez no me vas a ver, pero tenés que saber, yo estoy. Yo estoy. Y eso es importante para pasar la prueba, saber que el Señor está. A veces el Señor se oculta. A veces Dios se oculta y no lo podemos ver. ¿Por qué? Está en la soberanía de Dios. Pero a veces Dios se oculta y nos deja pasar tiempos de oscuridad, tiempos donde no lo vemos, para que pongamos en práctica nuestra fe y hagamos las cosas por fe. ¿Por qué es importante ver la gloria de Dios y reconocer al Señor? Porque mucho va a depender de lo que nosotros tengamos la capacidad de ver al Señor. Dentro de la jerga evangélica hay una frase que se usa mucho, que es Jehová Jireh. ¿Escucharon esa expresión? ¿Sí? Jehová Jireh. Y lo usan como el Señor proveerá. ¿Sí? En realidad lo que tendríamos que decir es Adonai iré. Esa sería la frase correcta. No Jireh, sino iré. Es la pronunciación correcta. ¿Y qué quiere decir? No quiere decir el Señor te prosperará. Quiere decir el Señor te mostrará. La bendición de Dios no te cae de arriba como cayó el maná. La prosperidad, la bendición del Señor está en tu capacidad de ver lo que Él te muestra. Cuando se usa esta expresión es cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿Y qué dice? Que Abraham vio al carnero que había quedado enganchado para el sacrificio. Y de ahí sale la expresión, y quedó hasta el día de hoy, Adonai iré. El Señor mostró. El Señor mostró. Cuando Dios le muestra a Moisés el árbol que tenía que echar para que las aguas amargas se conviertan en aguas dulces, el Señor le mostró. Y Moisés tuvo la capacidad de ver. Porque en esos momentos él estaba presionado por miles y miles de hebreos que estaban saliendo de la Pascua, del Pesaj, del Éxodo. Miles de hebreos estaban bajo su responsabilidad y se habían quedado sin agua, y las aguas eran amargas. Y el Señor le mostró un árbol que endulzó las aguas. Como decía un pastor nuestro, el milagro no fue el árbol. El milagro fue que Moisés, ante tanta presión, tuvo capacidad de ver el árbol. Y a veces ante la presión
no tenemos la capacidad de ver la solución del problema. La solución del problema a veces está a nuestro alcance. Como decía Marcelo el domingo pasado, la ley del reconocimiento. No es un invento nuevo, hermanos. Son principios bíblicos aplicados a nuestra época. Principios bíblicos aplicados a nuestra época. La ley del reconocimiento, darte cuenta que la salida está cerca tuyo. En tiempos de crisis, cuando a veces el Señor se llama silencio, vas a tener que aprender a ver al Señor y a reconocerlo. Y abrir tus ojos y tratar de dejar de lado la presión para tener la capacidad de ver la gloria de Dios y la solución de Dios para tu vida. Amén. Punto número 2. Versículo 5 de Isaías. Estamos capítulo 6, versículo 5 de Isaías. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El segundo tip que te voy a dar para cuando entras en un tiempo de crisis es: examinate y humillate. Examinate y humillate. Uzías cometió el mismo error que el padre. No dejó que lo exhorten, no dejó que lo reprendan. Esto nos habla de la necesidad de una humildad de corazón. Humildad de corazón para reconocer al otro. El reconocimiento del otro. Ya sea tu pastor, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu amigo, el que te discipula, tu maestro. Cuando te dicen algo, no te digo que lo aceptes de una, pero por lo menos medítalo. Yo sé que la primera reacción a veces cuando nos dicen algo que no nos gusta es saltar, enojarme, estarme. Pero aunque sea después cuando estás solo, recapacita. Y si tiene razón, y si lo que me dijo tiene algo de verdad en lo que me dijo, humíllate, examinate y humíllate. Porque la maldición de Amasías pasó a Uzías. De ahí vino el hijo de Uzías, que trató de hacer lo bueno, pero ya al nieto de Uzías le fue muy mal. Y ese sí, que está bien dicho acá, que hizo lo malo delante del Señor. Entonces, hermanos, cuando estamos en un tiempo difícil, veamos si no hay alguna raíz espiritual, familiar, que tengamos que orar para que el Señor la corte. Porque dice en Éxodo que el Señor visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Examinémonos si estamos en un tiempo difícil. Miremos, ¿habrá algo en mis padres, en mis abuelos, que no agradaron al Señor y que yo tenga que cortar para que la bendición me alcance a mí, a mis hijos y a mis nietos? Porque si no prestamos atención, nuestros hijos van a cometer los mismos errores que cometimos nosotros. Y nuestros nietos van a hacer los mismos errores que cometimos nosotros. Y después decimos: uy, sí, el pobrecito salió alcohólico como el abuelo. No, hermanos, ahí hubo una raíz de pecado que no fue cortada delante de Dios. Dios no quiere pobrecitos que salgan igual que el abuelo. Dios no quiere
que sí, porque mi bisabuela tuvo cáncer, todos murieron de cáncer en mi familia. Dios no quiere eso. Dios nos da su palabra para abrir nuestros ojos. Así que, hermanos, si hay algo en tu vida que tenés que examinar, que tenés que humillarte delante de Dios, este es el tiempo. Cuando está empezando el tiempo de crisis, ahí es el momento para tirarte al piso, como hizo Isaías, y decir: ay de mí. Él era un profeta escogido por Dios. No era cualquiera, pero ante la presencia del Señor se tiró al piso y dijo: ay de mí. Examinémonos, hermanos, y miremos si hay algo en nuestra raíz espiritual que necesitamos ser ministrados, que necesitamos que el Señor corte. Amén. El punto número 3, que está muy relacionado con esto, es escuchar la voz de Dios. Tanto el pecado de Amasías como el pecado de Usías fue que no escucharon la reprensión del Señor. El Señor quiere oídos atentos. El Señor quiere oídos atentos. Por eso el gran mandamiento de Dios a su pueblo es: oye, oh Israel. El gran mandamiento de Dios es: escucha, oh Israel. Si no oímos, Dios no puede hacer nada. Si no vemos cómo Él se nos manifiesta, si no oímos a Dios a través de nuestros hermanos, de nuestros líderes, de nuestros familiares, Dios no puede hacer nada. Dios extiende su misericordia, mostrando su gloria en todo lo que nos rodea. Dios nos habla a través de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué querés? ¿Que te baje un serafín? Saben que los serafines son los ángeles que están más cerca de Dios. Después vienen los querubines y después vienen los ángeles. Los serafines fueron enviados por Dios porque le estaban por decir una palabra tremenda a Isaías, por el ministerio que venía sobre Isaías. Tremendo ministerio de proclamar la venida del Mesías. Ministerio que terminó con el martirio de Isaías. Por eso fue necesario tal revelación al profeta. Pero, hermano, perdón, vos, yo, que baje un serafín, el Señor te deja tu palabra. Como decía Job, el que hizo la Osa, el Orión, las Pléyades, Él se me va a manifestar, pero yo no le voy a oír. Yo no le voy a oír. Entonces, está en nosotros escuchar, ver al Señor, ver la bondad del Señor cada día. Y lo último, era ese versículo que les comentaba hoy en Isaías capítulo 11 y en Habacuc 2:14, donde dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Para que una tierra vuelva a estar restaurada, para restaurar una nación, para restaurar una familia, para restaurar una provincia, tenemos que proclamar el conocimiento de la gloria de Dios. Esta parte nos toca específicamente a nosotros, los que tenemos la palabra de Dios. Porque somos nosotros los que tenemos que dar a conocer la gloria de Dios. Porque si a nosotros, los creyentes, nos cuesta ver la gloria de Dios, imagínense ustedes la gente afuera que no cree, que no tiene esperanza, que no tiene fe. Somos nosotros los responsables de extender el conocimiento de la gloria de Dios. Sé que son dos profecías para el futuro, tanto la de Isaías como la de Habacuc, donde dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar.
Pero está en nosotros, hermanos, hacer subir la marea. Está en nosotros hacer subir la marea del conocimiento, de la gloria de Dios. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad para cambiar la situación de un país, de una provincia, de mi familia, de mi barrio, de lo que me toca. Empezá a proclamar la gloria de Dios. Empezá a proclamar que Dios está, aunque no lo veamos. Dios está en todas partes y la bondad de Él está alrededor nuestro. Solo tenemos que verlo y oírlo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu gloria está entre nosotros. Tu gloria está en los cielos, Señor. Dice tu palabra que el firmamento anuncia la obra de tus manos, Señor. Señor, tu gloria, tu palabra, tu presencia está a nuestro alrededor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Como oraba Pablo, Señor. Que sean abiertos sus ojos para que puedan verte y conocerte. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu gloria entre nosotros, para que podamos verte cada mañana. Ayúdanos a examinarnos. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante tu presencia. Trae luz a nuestras vidas. Trae luz, Señor, si hay algo que es necesario cortar, alguna raíz espiritual que hemos heredado, Señor. Trae a memoria tal vez cosas cuando éramos niños, Señor. Trae a memoria, Señor. Revela, Padre. Revela las raíces escondidas, Señor, las raíces de maldición, para que podamos ser una generación libre, una generación que te sirva con libertad, una generación de paz, de prosperidad, de poder ver crecer a nuestros hijos y nietos en paz. Queremos ser una generación bendecida, Señor. Queremos ser una generación bendecida y bendecir a los que vienen detrás nuestro, Señor, para que proclamen tu gloria sobre toda la tierra, Señor, para que proclamen tu reinado, para que la tierra se cubra del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, que podamos ser instrumentos útiles en tu presencia, en tus manos, vasos de honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.